Hermanos, los tiempos de aflicción son tiempos bien particulares. Son tiempos de mucha turbación y de muchos peligros. Y uno de esos peligros es que en esos tiempos de aflicción nosotros podamos encerrarnos en el problema, en la autocompasión y dejar de lado la palabra de Dios para ampararnos en nuestra sabiduría y en nuestra opinión. Eso es uno de los peligros. En los momentos más necesitados de escuchar la voz de Dios, existe el peligro de pasarla por alto. Comenzar a escuchar la voz de nuestro corazón y ver también y escuchar voces contemplativas que nos ayuden a callar nuestras conciencias. Ya esta experiencia nosotros la encontramos en las Escrituras y es un tema específico del Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más extenso del Salterio y tiene la particularidad, hermanos, que de los 176 versículos, 171 hacen referencia a la palabra de Dios. Algunos autores a través de la historia han hablado de este salmo. Por ejemplo, Ambrosio de Milán lo describe como un sol de plena luz que hierve con el calor del mediodía. Y otro comentarista alega: el Salmo 119 es un buen termómetro para medir la temperatura espiritual del lector. Si se entusiasma leyendo el Salmo, dice, es buena señal. Si se aburre, es que tiene frío el corazón. Y nosotros de verdad, hermanos, no podemos dejar de estar de acuerdo con este comentarista, porque este Salmo constituye un diálogo intensamente personal. En los primeros versículos, por ejemplo, el salmista hace una declaración general a modo de introducción para asumir en el resto del salmo una conversación muy íntima con Dios. Es una conversación entre el salmista y el Señor. Y es interesante notar, hermanos, que así como se menciona la palabra de Dios en este salmo en casi todos los versículos, los pronombres personales yo y tú, ya sea directa o indirectamente, son frecuentísimos, porque de eso se trata el salmo, de una conversación entre el salmista y Dios. Es un salmo intensamente personal, como ya dijimos. No es solo una enseñanza académica acerca de la Biblia, aunque trae muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Tampoco por ser un salmo acróstico. Ustedes saben lo que eran los salmos acrósticos, es decir, que en cada estrofa iba comenzando con una letra del alfabeto hebreo, y eso precisamente se hacía para poder memorizar. Pero tampoco por ser un salmo acróstico es esencialmente un estímulo directo para la memorización de las Escrituras, aunque un poco de eso tiene este salmo, todo eso. Esencialmente, hermanos, este salmo, hay un hombre, un individuo derramando su corazón, desnudando su alma delante de Dios, abriendo las compuertas completas de su ser delante de su Hacedor. Eso es lo que vemos aquí, esencialmente. Este hombre sabe que Dios ha hablado. Él sabe que Dios no es un Dios mudo, sino que se ha comunicado. También sabe que es un Dios que no está sordo, que es un Dios que escucha. Y entonces, sabiendo eso, este hombre ejecuta su grito de fe, un reconocimiento verbal del señorío y la dependencia de un creyente, de un cristiano delante de su Dios. Alguien enfrentando las dificultades de vivir en un mundo caído, donde está el pecado, pero que en vez de encerrarse en sí mismo o sucumbir a la autocontemplación y comenzarse a coger lástima, acude a su Dios en busca de guía, en busca de consuelo y en busca de protección. Este hombre no solamente es un teísta, no es alguien que piensa que Dios existe. Y como es una oración de los teístas, son oraciones generales. Dios bendiga, Dios bendiga. No, hermanos, este hombre va más allá y se entrega a una relación personal con el Dios que es su Señor. Vive en esa relación con Dios, la gusta y esa relación conforma su vida. Eso es lo que vemos aquí.
No nos adentraremos, hermanos, en un estudio exhaustivo del Salmo, porque para eso necesitaríamos muchos, pero muchos sermones, y nuestra intención. Solo queremos concentrarnos en 3 aspectos de la experiencia de este salmista relacionados con el dolor y con la aflicción. Y en primer lugar vamos a ver las aflicciones del salmista. En segundo lugar vamos a ver las peticiones que hace a Dios en el contexto de las aflicciones. Y en tercer lugar vamos a ver las resoluciones que toma a pesar de esas dificultades. Eso es lo que vamos a ver. Vamos entonces directamente al primer punto de nuestro mensaje: las aflicciones del salmista. Este es un salmo, hermanos, que de manera general todos piensan que se trata acerca de la ley. Cuando usted escucha a alguien hablar de la palabra de Dios, de los mandamientos, de lo hermosa que es la palabra de Dios, casi siempre van al Salmo 119. Es un salmo ampliamente utilizado por todas las declaraciones que nosotros encontramos con respecto a la ley de Dios, la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, nadie diría que el tema de las aflicciones se encuentra en casi todas las estrofas de este salmo. Nadie, mis queridos hermanos, y eso nosotros lo sabemos por experiencia, nadie está exento de las aflicciones. Las aflicciones vienen a la vida y muchas veces una tras otra tocan la puerta de los descendientes de Adán. Tal parece como un mar embravecido donde no ha terminado una ola de llegar y ya viene la otra más grande detrás. Así son las aflicciones casi siempre. El mismo Cristo le dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicción. Así que si tú eres un discípulo de Cristo, esta es una realidad, tendremos aflicción. Tratar de evadir esa realidad es abocarse a muchísima confusión. Y nosotros vemos muchos predicadores de hoy donde dice que el cristiano verdadero siempre está en victoria, nunca con aflicción. Pero eso verdaderamente es una mentira, hermanos. Los creyentes también tienen aflicciones. Esas dificultades, las aflicciones, traen también impactos emocionales que pueden llegar a ser devastadores para nuestra vida espiritual si no peleamos con este tema de una manera correcta. Muchas veces las aflicciones dejan marcas, hermanos, emocionales en nosotros, si nosotros no lidiamos correctamente con el problema. Ahora, hermanos, en el caso de este hombre del Salmo 119, que además no se sabe quién es el autor, es un autor desconocido. Algunas personas piensan que es David, pero no se sabe a ciencia cierta quién es. En el caso de este hombre, llama poderosamente la atención que su primer aspecto de enfoque en las aflicciones no sean las dificultades de afuera, que las hay, sino los peligros con los que tiene que lidiar desde adentro. Y es interesantísimo allí, porque casi siempre cuando nosotros tenemos un problema y una aflicción delante de nosotros, lo primero que vemos es la aflicción. Cuán grande es el problema que tenemos delante. Pero este hombre no se enfoca en eso, se enfoca en él, en los peligros que él veía desde adentro. Este hombre conocía algo muy importante que nosotros no debemos dejar de conocer, y es la tendencia del pecado en su corazón. La tendencia del pecado en su interior. Y su petición continua a Dios es que lo libre, que lo cuide de su pecado. Es como si dijera: en primer lugar, Dios mío, líbrame de mí mismo y después líbrame del problema. Miren algunos versículos, hermanos, de él aquí. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá, Señor, tú me ayudes a ordenar mi camino para poder seguir guardando tu ley. Versículo 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. No me dejes a mí. Siempre mantente conmigo, Señor. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Hay en mí, Señor, una tentación para desviarme de tu ley. No dejes que eso pase en mí.
Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios, Señor, y no a la avaricia. El salmista se da cuenta que el buscar a Dios tiene su origen en Dios mismo. Inclina mi corazón a ti para yo buscarte a ti. Pero yo sé que si tú no obras en mí, yo no voy a poder buscarte. Porque en mí hay un pecado que me molesta, que no me deja. Ayúdame para que yo no incline mi corazón y todo mi ser a la avaricia, y que sí lo incline a tus mandamientos. Este hombre, hermanos, veía su pecado como una verdadera amenaza, porque él quería disfrutar de la bienaventuranza que se encuentra al principio del Salmo. ¿Cuál es esa bienaventuranza? Versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Bueno, la palabra bienaventurados lo que significa es felices, dichosos, llenos de dicha, felicísimos. Eso es lo que significa bienaventurados. Y eso es lo que está diciendo ahí de esto. Y es precisamente, hermanos, esa bienaventuranza, esa felicidad, lo que el pecado destruye y por lo que él pide protección a Dios. Señor, yo sé que se puede ser feliz, aún en este mundo, pero eso depende de mantenerme apegado a ti, de andar en tus caminos, de obedecer tus preceptos. Pero tengo temor, oh Señor, porque yo soy un gran pecador y me desvío de esos preceptos. Por lo tanto, Padre, cuídame, protégeme, no dejes que yo me desvíe de tu camino. Ese es el clamor de este hombre. Es por eso que en medio de tal amenaza que él verdaderamente siente, y hermanos que deberíamos sentir nosotros, por el pecado que acecha y por la inseguridad de encontrar en su corazón la verdad y la guía que necesita, encontramos en el versículo 97 una declaración que resume casi todo el Salmo. Y él dice ahí: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Yo medito en la ley tuya todos los días, todo el día. Es el objeto de mi amor. Hermanos míos, el pecado es una amenaza muy real. Un enemigo formidable. Es un enemigo tan formidable que tú no lo ves delante de ti porque está dentro de ti. Hay un libro muy famoso de Chris Logan que se llama El enemigo que llevamos dentro. No está fuera, vive contigo. Es un enemigo grande, es un enemigo experto, es un enemigo que te conoce al dedillo, sabe dónde tú flaqueas y dónde no. Es un aliado del diablo y escuchen bien, mis queridos hermanos, es el más grande de nuestros problemas, nuestro pecado. El más grande de nuestros problemas no es la situación como está, la necesidad que tenemos, la situación de la nación. Esos son grandes problemas, pero no es más grande. El más grande es nuestro pecado. Porque el pecado te puede llevar, si no lo resuelves, por toda la eternidad a estar desaparecido de la gracia de Dios. Las demás situaciones son pasajeras, el pecado no. Las consecuencias del pecado pueden ser eternas. Lo demás es pasajero. Y eso nunca, hermano, podrá ser enfatizado demasiado. Cada vez que tú escuches eso, no vuelvas a preguntarte, pero están hablando de nuevo de lo mismo. Es de lo mismo que hay que hablar una y otra vez. Nunca va a poder ser repetido demasiado, pues es una amnesia que el enemigo de nuestras almas pretende introducir en los tiempos que corren. Es decir, ¿qué es lo que quiere el diablo? Que tú estés olvidado de esa realidad. Olvídate de esa realidad. ¿Qué pecado ni pecado?
Muchas personas para resolver su problema con el pecado, entonces lo que hacen es tratar de anestesiar sus sentidos. Y se meten en la internet todo el tiempo, o en el televisor todo el tiempo, o en la música todo el tiempo. Bastante pasatiempo para no tener que pensar. Para no tener que pensar. Hoy la palabra pecado está en desuso. Y el efecto que ha producido en la sociedad y en las personas es sencillamente desastroso. Los muchachos, por ejemplo, cuando están jugando algún juego y el otro se equivocó, le dice, pecaste. ¿Qué quiere decir? Acabas de cometer un error. Pero no ven al pecado en la dimensión moral. Alguien dijo que la conciencia del pecado perdida es como un narcótico. Es como una inyección tranquilizante y desorientadora de nuestro sistema nervioso central. Y ustedes saben, hermanos, que el sistema nervioso anatómico funcional es el que rige todo el organismo. Nuestros órganos viscerales y demás tienen que constantemente estar recibiendo estímulos del sistema nervioso central para poder resolver el problema orgánico bien, para poder funcionar bien. Bueno, esto, cuando nuestra conciencia es enturbada y nosotros no entendemos bien los pecadores que somos, es como si estuviera enturbado nuestro sistema nervioso central espiritual. No recibimos buenas señales. No las recibimos. Lo destructivo de este caso está en perder la capacidad de escuchar las notas más disonantes de nuestra vida. Es cuando usted no se da cuenta cuando anda mal. Pero si eso pasa, hermanos, tampoco vamos a poder leer las notas correctas de nuestra vida, porque va a haber mucha confusión y tampoco vamos a reconocerlo en el comportamiento de otros. Porque su mente ya va a estar entontecida, enturbiada. No ve bien cuál es el bien y el mal. Mis hermanos, ¿saben ustedes? Nuestra sociedad está sorda moralmente. Perdió la capacidad de escuchar la moral. Las personas no distinguen lo bueno de lo malo. Su conciencia se cauterizó. Pueden hacer el peor daño del mundo y para ellos es como si se estuvieran tomando un vaso de agua. Su conciencia se quemó. Y ustedes saben, cuando se utiliza este término cauterizar, ¿saben en medicina, todas las personas que están aquí que tienen que ver algo con la salud? Cuando usted cauteriza, usted quema. Y entonces ahí acaba con los nervios, se encallece. Y lo que está utilizando el término bíblico es así. Se cauterizó su conciencia, se volvió insensible. Se le hizo una llaga. Y eso indiscutiblemente nos afecta a todos. La sociedad de hoy a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Aristóteles, que es un gran filósofo griego, decía que el problema del hombre era similar a la situación del pez en el agua. Decía él. ¿Saben por qué? Porque el pez no se da cuenta que está mojado. Ese es su hábitat. Muchos de nosotros, hermanos, estamos igual que el pez. No podemos evaluar los males que nos rodean, que nos mojan. Estamos acostumbrados al océano de la cultura que nos rodea y nos empapamos en ella sin darnos cuenta. Nos apropiamos de vida o estilos de vida abiertamente pecaminosos. Solamente hay que ver y escucharnos muchas veces el lenguaje que utilizamos, las palabras que utilizamos, los términos que utilizamos, que muchas veces son ofensivos a la dignidad humana. Sin embargo, lo comenzamos a utilizar porque es lo que escuchamos. Por ejemplo, podemos chismear de los demás pensando que no es un problema moral, sino cultural. Hace poco se leía en una revista un psicólogo social que decía que es bueno que en los trabajos hayan chismosos, porque el chisme ayuda para que las personas puedan trabajar mejor. Se relajan, chismean, hablan mal el uno del otro y se sienten mejor y trabajan mejor, producen mejor. Dice él, el chisme es bueno culturalmente, decía este hombre. Pero Dios ha dicho que es pecado. Por ejemplo, podemos involucrarnos en actividades que lleven implícito robar o mentir
Porque la sociedad entera lo hace, es cultural. La moralidad sexual, decimos nosotros, es cultural. Así que uno sea inmoral con otras parejas que no son tu esposo o esposa, o que tú ves desnudos sin ningún problema, o que tú puedas aceptar la pornografía, eso es cultural, o que las personas puedan tener relaciones antes del matrimonio, eso es cultural. O que los homosexuales se casen uno con otro, eso es cultural. Por favor, no sean tan extremistas. El salmista estaba preocupado en grado sumo por esto, hermanos. El pecado en su vida. Él sabía que el pecado daña, que el pecado rompe, que el pecado corrompe, que distorsiona los pensamientos, que endurece el corazón, que nos lleva a la locura, que entontece los sentidos y además, lo peor, nos aleja de Dios. Mis queridos hermanos, tu pecado te aleja de Dios y Dios es la fuente de todo bien y de la felicidad. Dios, mis queridos hermanos, no es cultural. No es cultural, es transcultural. Está por encima de la cultura, la gobierna, la regula y de todo lo creado. Y no nos va a juzgar de acuerdo a los patrones culturales, sino de acuerdo a su palabra. Y esa palabra no hizo una excepción para los cubanos. No lo hizo. Por eso la insistencia del salmista, una y otra vez: Señor, yo soy un gran pecador, esto es un gran peligro para mí. Mis queridos hermanos, estamos pasando tiempos de aflicciones. Yo te pregunto, ¿eso es una preocupación para ti? No por lo que estás pasando, que es un gran problema, sino por el mayor problema, que es cómo estás reaccionando en tu corazón. ¿Qué está haciendo tu pecado? El mismo Dios que va a estar en la eternidad está reinando hoy. Y reina en Cuba. Es el Dios que te salvó y te trajo aquí. ¿Cómo estás reaccionando contra Dios? Es un estímulo a cometer locuras, a no tener freno, porque mira lo que estoy pasando. ¿Es eso? Pero ese no era el único problema del salmista. Él estaba también lidiando con las dificultades de vivir en un mundo maldito por el pecado, las dificultades que venían de afuera. Los creyentes tienen que lidiar con un mundo que aborrece a Dios y por lo tanto arremete contra su pueblo. Por eso hay dificultades que vienen de afuera y hay dificultades que vienen de adentro. Versículo 22. Aparta, oh Señor, de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Y aquí el salmista está diciendo, hay oprobio y menosprecio hacia mí. No creo que lo merezca, Señor. No creo que lo merezca, porque yo he guardado tus testimonios, pero las personas vienen a hablar mal de mí. Y hay oprobio contra mí. 25, versículo 25. Abatido está hasta el polvo mi alma. Miren la aflicción, hermanos. Vivifícame según tu palabra. Versículo 39. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, la cual me has hecho esperar. Oh Señor. Versículo 69. Contra mí forjaron mentiras los soberbios. Los soberbios se meten en la vida diciendo mentiras de mí, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Versículo 83 es un versículo muy interesante. Escucha lo que dice este hombre. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Bueno, es interesante esta expresión, porque un odre era un recipiente hecho de la piel de un animal en los tiempos del Antiguo Testamento, como una cabra o cordero, que se curtía y se sellaba para contener líquidos, precisamente vino, agua o leche. Es decir, era una forma que se hacía con la piel o algunas cosas del animal que se sellaban, y ahí se metía como un recipiente líquido que el hombre llevaba consigo. La función del odre era ser flexible, resistente y mantener el contenido a salvo para que no se botara. Ahora, cuando ese odre
alguien no se daba cuenta y lo ponía en un lugar donde estuviese expuesto constantemente al humo, por ejemplo, colgado sobre el fogón de una casa donde se cocinaba, sufría un proceso de deterioro porque ese humo le comenzaba a dar al odre. El calor constante y el humo secaban la piel del animal, quitándole toda la flexibilidad y la humedad natural que tenía. Perdía el color original, se cubría de hollín y al secarse y agrietarse perdía su resistencia y elasticidad. Por lo tanto, ya no podía cumplir con su función de contener líquidos de manera fiable. Se comenzaba a agrietar y el líquido se derramaba para afuera. Ya se podía romper con facilidad el odre. Un odre en ese estado, hermanos, era un objeto ruin, despreciable y a punto de ser desechado. ¿Quién quería un odre así? Un odre que se rompe y no sirve para llevar líquidos, hay que botarlo, porque acuérdense que era una piel de un animal o algunas de las partes de sus órganos. No podía ser, por ejemplo, como hacíamos hoy, el plástico cogido un parche o algo por el estilo, había que botarlo. Eso era un odre al humo. Y eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Estoy como un odre expuesto al humo. Mi vida se está agrietando y secando por el humo de la aflicción, Señor. Estoy arriba de un horno muy caliente que está acabando con la piel espiritual de mi vida. Y yo me estoy consumiendo. Esa es la realidad de este mundo. Problemas que vienen de afuera, problemas que vienen de adentro, problemas que te consumen, aflicciones que te secan el corazón, que no te dejan estar tranquilo, que te rompen, que te agrietan, que te dejan marcas. Esa es la realidad de este mundo caído. No nos cansamos de decirle muchas veces a jóvenes, la vida en este mundo caído no es una fiesta, eso es mentira. Tiene mucho dolor, tiene mucha aflicción. Esa es la gran realidad. Tiene más de dolor y de aflicción que de fiesta. Así que vemos al salmista en una intensa aflicción. Pero si es aleccionador ver al salmista en la perspectiva que tenía de sus sufrimientos, es mucho más interesante, hermanos, ver lo que le pide a Dios en oración. Y ese es el segundo punto de nuestro mensaje, las peticiones del salmista. Vamos allá. ¿Qué hace el salmista ante la realidad de todas estas amenazas? Ante la aflicción que tenía afuera, ante la realidad y la amenaza del pecado que llevaba en su corazón. Bueno, el salmista habría podido retraerse, aislarse, ponerse de mal humor, tener grandes problemas con todo el mundo porque él estaba pasando por una gran aflicción, encerrarse en sí mismo. Pero eso no es lo que elige hacer él. Este hombre elige y busca intensamente la ayuda de Dios. La ayuda de Dios. En este salmo, hermanos, hay muchas peticiones que el salmista trae delante de Dios en oración. Y muchas de esas tienen que ver con las necesidades del momento que él estaba pasando. Señor, líbrame, sálvame, defiende mi causa. Señor, mira mis circunstancias. Mira cuánto los soberbios quieren acabar conmigo. Pero hermanos, muchas de esas peticiones tienen que ver con las circunstancias que estaba pasando. Pero el foco principal de su oración no es la circunstancia, sino que lo mantenga siendo fiel a su palabra, independientemente de las circunstancias. Esa es su petición esencial. Por ejemplo, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes, oh Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo sé que yo puedo desviarme de tus mandamientos. Yo sé que yo tengo la capacidad de pecar contra ti y desviarme de tu palabra. Yo sé que yo puedo desviarme hacia cualquier otra opinión, pero tú no me dejes hacerlo. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Obra en mí para que yo pueda ver las maravillas de tu palabra. Versículo 19. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. ¿Se están dando cuenta la capacidad que tiene este hombre, hermanos,
de darse cuenta de la situación en la que estaba y en la que tenemos que darnos cuenta tú y yo, que somos nosotros en esta tierra forasteros. ¿Saben lo que es un forastero? Alguien que está de paso, que pasó por aquí, pero nosotros la mayoría de las veces obramos como si estuviéramos atornillados a esta tierra, como si de ella no fuéramos a salir, como si estuviéramos aquí y no pasaría nada. No, mis queridos hermanos, somos forasteros en la tierra, peregrinos que van por ella. Algunos a la ciudad celestial, los creyentes, son los impíos, al infierno van caminando, pensando que nunca van a salir de esta tierra. Versículo 26. Te he manifestado mis caminos, Señor, y me has respondido, enséñame tus estatutos. Miren las peticiones: enséñame tu ley, ayúdame a tu ley, guárdame para cumplir tu ley. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hermanos, esto es un grito, es un clamor agónico, pero de fe y esperanza en Dios. ¿Y por qué tanta insistencia de ese hombre en pedir eso? Porque a pesar de ser un conocedor de las Escrituras, hermanos, él sabía que sin la ayuda de Dios no podía entender la palabra del Señor con todas sus implicaciones y menos obedecer. Él sabía que podía cambiar la palabra divina por los supuestos humanos. Él sabía que en una situación de aflicción podía comenzar a escuchar los consejos de los hombres que van en contra de la palabra de Dios. Él sabía que podía llegar a convencerse a sí mismo de que en su situación calamitosa no podría llevarse completamente por los principios bíblicos y ceder en algo para encontrar algunas soluciones humanas. Es que la palabra de Dios no me da tranquilidad en medio de esta situación. Necesito el consejo de un profesional que me ayude con sus consejos, aunque sus consejos sean en contra de la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 10 de nuevo: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo sé que puedo desviarme de tus mandamientos, yo sé que puedo escuchar el consejo de otras personas que van en contra de la palabra. No dejes que eso pase, Señor. No dejes que yo cometa la locura de creerle más al hombre que a creerte en ti. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El salmista creía firmemente en su debilidad, en su corrupción, y esta desconfianza en sí mismo lo convierte en una súplica en oración. Y ahí vemos algo muy importante en la vida de todo cristiano. Debemos ser humildes. Debemos reconocer que en nosotros hay una gran debilidad en nuestro corazón y que necesitamos de Dios. No es algo a lo que nosotros nos podamos agarrar de vez en cuando, no. Nosotros tenemos que estar agarrados constantemente, porque sin Dios no podemos hacer nada. Eso es contrario a lo que dicen muchos profesionales hoy, a que nos mandan a confiar en nosotros mismos, a aumentar nuestra autoestima. Tienes que aumentar tu autoestima. Pero eso no es lo que dice Dios. ¿Sabe lo que el salmista creía? Tienes que aumentar tu teoestima. La estima en Dios, no en ti. La estima en Dios. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Ya lo leímos. Es que hay una lucha en nuestros corazones, hacer las cosas como la sabiduría del mundo o como Dios. Aparta de mí el camino de la mentira, que yo no crea lo que no es la verdad, dice el salmista. Debemos pedir a Dios que nos permita salir airosos en esta lucha, hermanos, en medio de las aflicciones, que podamos siempre caminar por el camino de la verdad. El camino de Dios es el único camino seguro. Versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En otras palabras, que tú seas siempre mi Señor y que no se enseñoree el pecado. Es lo que está diciendo él. Hermanos, ¿cuál fue el arma defensiva de Cristo ante la tentación del diablo en el desierto? ¿Cuál fue? Escrito está. ¿Quién era Cristo? La segunda persona de la Trinidad, hermanos.
Dios hecho hombre. Si Cristo hubiese decidido defenderse contra el diablo usando sus propias palabras, hubieran sido como quiera las palabras de Dios. Sin embargo, la misma segunda persona de la Trinidad decidió citar las Escrituras para darnos un ejemplo de que la misma arma con que Él se defendió del diablo y venció es la misma que tú y yo tenemos. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Escrito está. Sabemos que el diablo es mentiroso y que nosotros somos pecadores, que nosotros tenemos un corazón engañoso, pero yo quisiera hacerte una pregunta. Imagínate que tú estás en tu casa y que alguien viene a ti y que te dice que un estafador fraudulento va a venir a proponerte un negocio. ¿Qué tú harías? Mira, mi hermano fulano de tal, va a venir un estafador fraudulento, una persona mentirosa y que hace fraudes y te va a proponer un negocio. ¿Qué tú harías entonces? No lo quiero ver delante de mí, nada más que lo vea parado en la puerta de mi casa le voy a decir que salga para allá, ¿verdad? Otra pregunta, ¿por qué entonces cuando Dios dice una cosa, hermanos, y nuestro corazón otra, decidimos obedecer los designios de nuestro corazón, aun cuando sabemos que es más engañoso de todas las cosas? Ahí está el estafador fraudulento. Cuando tú estás en una situación difícil y ves que hay un principio bíblico y tu corazón te propone que vayas por otro camino, tú te estás poniendo en las manos de un estafador fraudulento. Y decides obedecerlo a él en vez de a Dios. Y después entonces nos ponemos a pensar cómo fue que caímos en una situación así. ¿Saben por qué lo hacemos? Porque no podemos obedecer en nuestras fuerzas. Esa es la razón de las peticiones del salmista y deberían ser las nuestras. Ayúdame, Señor, a no desviarme de tus caminos. Ayúdame, Señor, en el tiempo de la aflicción a no seguir el camino de la mentira. Ayúdame, Señor, para que tu precepto sea el fundamento de mi vida. Que las fuerzas del Espíritu Santo, en la gracia que tú dispensas, Señor, a nuestro favor, yo pueda obedecerte con gracia y con gozo a pesar de mis circunstancias. Saben, hermanos, que las circunstancias están en la mano de Dios y Él las mueve cuando quiere. Que hoy estamos viviendo en una nación así, con estos problemas, y que nosotros no sabemos a la vuelta de 2 años cómo estén las cosas. Solamente Dios lo sabe. Y que lo que va a ocurrir dentro de 2 años ya Dios lo decretó y ciertísimamente ocurrirá, pase lo que pase. Lo mismo en tu vida que en la vida de la nación entera. Ayúdame, Señor, a seguir tus caminos, que son los únicos seguros. Ahora, hemos visto las peticiones del salmista. Les invito a ver en tercer lugar, y de manera breve también, las resoluciones que toma el salmista. Las resoluciones. Este texto, hermanos, está lleno de resoluciones tomadas delante y en dependencia de Dios. Por ejemplo, vean algunos versículos. Versículo 8. ¿Qué resuelve el salmista? Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Él resuelve, yo voy a guardar tu palabra, oh Señor. Yo estoy pasando un tiempo difícil, pero tu palabra yo la voy a guardar. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, como un tesoro, yo he guardado tu palabra para que yo no pueda orar pecando contra ti. Eso es lo que nosotros hacemos, hermano. Que guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Para que cuando llegue el momento de la aflicción, en vez de nosotros rebelarnos contra nuestro Dios, nosotros podamos guardar ese tesoro que nos permita no pecar contra Él. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Escuchen lo que este hombre está hablando en medio de una aflicción tan grande. Yo voy a sentir gozo, no en las circunstancias, sino en tus estatutos. Porque en tus estatutos yo no solamente tengo leyes, yo tengo promesas de bendición que son para toda la eternidad. Versículo 30, escogí, eso es una resolución, ¿saben eso?
Eso es algo que alguien resuelve personalmente. Escogí el camino de la verdad. ¿Saben quién es la verdad? Cristo es la verdad. Yo escogí el camino de mi Señor Jesús. Yo lo escogí. Yo resuelvo andar por él. Pregúntate, hermano, ¿es eso lo que resuelve todos los días? Esto es una resolución diaria. He puesto tus juicios delante de mí, dice el salmista. La palabra juicio no nos indica nada más un tribunal. Es una palabra que se refiere, los juicios de Dios son a los dichos, a la palabra de Dios. Significa que el juicio, hermanos, que Dios hace de cada cosa y lo que Él está diciendo, en otras palabras, es decir, que lo que Dios dice que es, lo que Dios dice de cada cosa es lo que esa cosa es y nada más que eso. Y yo creo lo que Dios dice. Eso es lo que está diciendo Él. Dios ha llamado a cada cosa por su nombre y ha dicho que cada cosa es así y eso es lo que es esa cosa y yo lo creo. ¿Cómo aplicar eso a la vida práctica? Bueno, mis queridos hermanos, cuando Dios define la familia, esa es la definición de familia y no hay otra definición válida para eso. Dios ha definido qué cosa es la familia. Y no hay otra definición para la familia que no sea la que Dios definió. Cuando Dios define la sexualidad piadosa, esa es la sexualidad bendecida y no otra. Cuando Dios define la moral, no hay más moral que la que Dios definió. Lo demás es inmoral. No es inmoral lo que la sociedad cree que es inmoral. Es inmoral lo que Dios ya ha dicho que es inmoral. Aunque la sociedad diga lo que quiera. El mundo no se hizo solo, mis queridos hermanos. Tiene un hacedor. La palabra lo declara. Por lo tanto, también tiene un Señor. Porque Dios te hizo el mundo. Tiene derecho sobre ti. El hacedor tiene derecho sobre la criatura. No hay independencia lejos de Dios. El que está lejos de Dios no es independiente, es un dependiente del pecado. Estar lejos de Dios no significa libertad, sino sometimiento al mal, porque solamente Dios es el bien. Escuchen esto lo que les voy a decir. Cuando tú te alejas de Dios, tú tienes un Señor que es el diablo y el mal. Y eso es verdad. Y el bien solamente se encuentra en Dios. No hay otra cosa. Puedes engañarte diciendo 40 barbaridades y tratando de anestesiar tu conciencia. Tienes un Señor que es el diablo y estás corriendo hacia el mal porque te estás alejando de Dios. Por ejemplo, hermanos, dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es lo que estábamos diciendo. Si creyéramos verdaderamente en la afirmación de este texto, entonces no lucharíamos tanto con las personas y trataríamos de enfocarnos en el problema y no en la persona. ¿Usted sabe por qué? Porque las personas son esclavas del diablo. Estoy hablando de los impíos. Las personas todas son prisioneras de la filosofía que creen, de los pensamientos que atesoran en su corazón. Hermanos, la creencia de una persona es lo que esa persona es. Esa persona es lo que cree de la vida, lo que cree de los demás y lo que cree de sí mismo. Eso es lo que es esa persona. Creerle a Dios es no luchar contra carne y sangre, sino contra el mundo y el diablo y sus huestes de maldad. Cuando esa persona está haciendo eso malo, no es rea de un odio eterno de nosotros, sino de compasión, porque está siendo un hijo de Satanás. Satanás lo tiene preso, está creyendo todas las mentiras que el mundo le dice, y por eso vive una vida de miseria alejado de Dios. Por eso debemos luchar contra el mundo y su filosofía. Debemos predicar más el evangelio, debemos hablar más de la palabra y debemos orar más por esa persona para que pueda ser libre del diablo. Versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Otra resolución más. La palabra ley aquí en hebreo significa Torah, que significa no solamente ordenanza, sino también enseñanza, y se llama ley a la enseñanza de Dios
porque es autoritativa. Pero aún en los mandamientos Dios nos enseña. Tenemos que obedecer toda la Biblia, hermanos. Toda la Biblia es una enseñanza. Versículo 78. Se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Otra resolución. Versículos 87. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Cuando alguien nos difama, ¿qué dice el salmista que hay que hacer? Versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Yo no voy a vengarme de eso. Yo te voy a dejar la venganza a ti. Tuya es la venganza, tú pagarás. Sentirnos bienaventurados cuando mientan sobre nosotros, siempre que sea mintiendo, hermanos. Porque dice que grande es el galardón del Señor para con nosotros. Seguir guardando los juicios de Dios, los dichos de Dios. No voy a hacer caso al pecado del otro. Voy a refugiarme en tu misericordia. Todas estas resoluciones están fundamentadas en la convicción del salmista de que Dios es sabio, de que Dios es verdad y que Dios quiere nuestro bien. Tanto así, Dios quiere nuestro bien, que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos. No nos irá mejor echando la Biblia a un lado, hermanos. Debemos enfrentar nuestras crisis, que hay bastantes, con la palabra de Dios como antídoto y compañera fiel. Que se pueda decir de nosotros, como se decía de los puritanos, que en cualquier circunstancia que estuvieran viviendo, y vivieron bastante malas, si los pinchaban, salía Biblia en vez de sangre. Romanos 3:4 dice: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, sea Dios verdad, y todo hombre mentiroso. Todo hombre que diga lo que Dios no ha dicho es mentira. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Cuando alguien te está juzgando, para que tú venzas, déjale el asunto a Dios. Confía en su palabra, que es verdad, y todo lo demás mentira. Esa era su convicción, hermanos. La palabra como escudo en todas las situaciones de nuestra vida. La palabra como fundamento de su vida. La palabra como el consejo fiel en las dificultades. La palabra como verdad para construir nuestros planes. La verdad como revelación de todas nuestras dudas. ¿Tienes dudas? Vea la palabra. La verdad como cosmovisión, que esa cosmovisión debe regular las sociedades, las familias, los matrimonios, para criar hijos, para hacer negocios, para todas las necesidades y actividades de la vida cotidiana. Necesitamos la verdad. La palabra para guiar tus pensamientos, para guiar tus emociones. La palabra como estilo de vida. Hermanos, solamente la palabra puede edificar una nación. Las naciones que se fundamentan sobre los supuestos de la palabra son naciones que al final tienen que ser prósperas. Aun cuando no lo sepan, pero cuando fundamentan sobre los principios de la palabra, tienen que ser naciones prósperas. Son naciones que van caminando por el bien y la bienaventuranza. Oremos más porque la palabra sea importante en nuestra nación. La convicción de este salmista es la misma que inspiró siglos después una de las olas de la Reforma Protestante, de las olas de la Reforma Protestante. Sola Escritura. Sola Escritura para todo. No quisiera terminar, hermanos, sin algunas breves aplicaciones prácticas. A los creyentes que están aquí, ¿tú conoces la palabra de Dios? ¿La conoces de verdad? ¿Cuánto estudias la palabra de Dios? ¿Cuánto lees la palabra de Dios? ¿Cuánto vas a ella? ¿Cuán bálsamo es esa palabra a tu vida en tiempos de dificultad? Cuando estás a punto de perder la paciencia, ¿a dónde vas a la palabra?
El salmista pudo apelar a Dios y a sus promesas. ¿Saben ustedes por qué, hermano? Porque las conocía. Si no, no se hubiera podido apropiar de ellas. ¿Tú conoces la palabra? Mi querido hermano, Dios no obra en tu corazón en un vacío. Él obra a través de la palabra. Si tú no lees la palabra y no la estudias, Dios no obra en ti con esos supuestos y principios, porque tú no estás yendo a un medio de gracia determinado por Él, que es la palabra de Dios. ¿Qué tanto aprecias la palabra? ¿Sabes que la razón principal de por qué el salmista amaba la palabra de Dios es porque amaba al Dios de la palabra? Si tú no amas la Escritura, es porque tú no estás amando al Dios de la Escritura. ¿Te pasa lo mismo a ti? ¿Te identificas con los dichos del salmista respecto a este tema? Por ejemplo, versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Cuáles son tus consejeros, mi querido hermano? Del salmista, eran los dichos de Dios. ¿Cuáles son tus consejeros? Versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Versículo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. La riqueza de la palabra de Dios en su corazón era más importante que la riqueza material. Por eso le dedicaba tanto tiempo a la palabra de Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer por nuestra familia. De hecho, la palabra lo manda. Pero tenemos que acudir a la palabra, hermanos. No podemos dejar la palabra de Dios a un lado. ¿Qué aprecio por la palabra de Dios tenía este hombre? Yo no sé a ustedes, hermanos, pero este es un aprecio por la palabra que a mí me amonesta. Tenemos nosotros el mismo aprecio que él por los dichos de Dios. Es tal, mi hermano, tu aprecio por la palabra de Dios como el salmista. Es la Biblia tu consuelo en tiempos de aflicción. Escúchenme, estamos hablando de un salmo donde el salmista estaba yendo a la palabra de Dios como consuelo en tiempos de aflicción. En este tiempo de aflicción vamos a la palabra de Dios para consolarnos, hermanos. De verdad, es la Biblia la brújula tuya en medio de la tempestad. Es la palabra de Dios la fuente de esperanza, la promesa esperada, el sostén del edificio de tu vida, la pisada más segura en el camino a la ciudad celestial. Es esa la palabra para ti. Muchas veces nuestras esperanzas están basadas en salir de las circunstancias. Quizás una salida del país, quizás un buen negocio que me saque de este asunto, quizás algo. Y no está mal pensar en eso. Lo que está mal es que tengamos nuestra esperanza puesta en eso. Es la palabra tu esperanza. Si Dios te mantuviera en estas circunstancias, mi querido hermano, ¿qué harías tú? ¿A dónde fueras? Es como dice el himno, la palabra, un tesoro aquí para ti. Quiera Dios que sea así, mi hermano, y que puedas llevar tu vida de la mano del Señor a través de su inquebrantable y preciosa palabra. De alguna manera, ustedes saben, como le dijeron siempre al pueblo del Señor, el pueblo del libro. Y pasaron muchas crisis durísimas en toda la historia de la iglesia, y fueron perseguidas y quemados y puestos a prueba y presos. Seguía siendo el pueblo del libro. Morían por la palabra de Dios, que era un tesoro en sus corazones. Muchas veces me pregunto si nosotros podemos ser llamados así. Si vivimos y morimos por la palabra de Dios. Y a los no creyentes que están aquí, mi querido amigo, indiscutiblemente la angustia y la aflicción viene a ti también.
La pregunta que te hago es: ¿cuál es tu consuelo? Cuando tú estás en aflicción, cuando la angustia embarga tu corazón, ¿cuál es tu consuelo? ¿A quién acudes cuando estás en problemas? ¿Tienes una palabra así eterna de tanto fundamento y solidez que te pueda dar consuelo en medio de tu angustia? ¿Lo tienes? Yo te exhorto a que tú vengas hoy. No dejes que pase el día. Resuelvas tus problemas con Dios a través de Jesucristo en arrepentimiento y fe, para que su palabra pueda ser una autoridad para tu corazón. Y de verdad puedas tener el único consuelo que puede ser de bendición a tu corazón en medio de las crisis, de la aflicción y de la angustia. Que el Señor permita eso en tu vida. Vamos a orar.